mí es que me duele el estómago cuando veo esos edificios, ¿no? Porque veo que están ahí, a lo mejor incluso son arquitectos que están bien considerados, pero quizás están bien considerados por la imagen que dan, o porque el diseño es muy moderno, o porque consiguen cosas que están muy bien acabadas. O tal. La verdadera arquitectura, o sea, arquitectura bien hecha, o maestros de la arquitectura como Frank Lloyd Wright, por ejemplo, yo creo que manejaban mucho mejor el tema del sol, ¿no? O sea, lo tenían mucho más presente en su arquitectura. Ves edificios en Sevilla pintados todos con colores oscuros y eso te va a elevar la temperatura interior de 4 o 5 grados. La tradición tenía mucho más claro este concepto. Se pintaba la casa cuando empezaba la primavera y se iba oscureciendo toda la cal durante el invierno y eso iba produciendo una mayor captación de energía en invierno y un mayor reflejo de lo que es la energía solar en todo lo que es primavera, verano. Bueno, a partir, por ejemplo, lo que se conoce como el estilo internacional y tal, ¿no? Donde da igual que un edificio pues esté situado en el norte de España que en el sur, o que en Noruega que en el Sahara. Entonces estamos haciendo edificios que son impersonales, que no tenemos para nada en cuenta el clima y que podrían estar puestos en cualquier parte del mundo, ¿no? El problema hoy día es que parece que todo lo podemos resolver con la tecnología, metiendo refrigeración artificial o metiendo calefacción artificial. Hagan ustedes la arquitectura que les dé la gana en el polo o en el desierto de cristal abierto y tal, que Westinghouse le resuelve el problema. Claro, pues es verdad. Y entonces la arquitectura popular, histórica, es una arquitectura absolutamente sabia, que busca el tamaño del hueco, dónde hay que abrirlo, cómo hay que protegerlo, que pone la persiana y la contraventana y el visillo y por fuera el esterón, y que además la mujer y el hombre, pero sobre todo la mujer, que es la que controla o controlaba la casa, sabía cuándo tenía que abrir la ventana y cuándo echar la persiana y cuándo no, y cuándo entraba la brisa de fresca por la noche, etcétera. Lo que se hacía era un cierro, el balcón este con su puerta, con su muro, y a continuación el balcón ese se cierra con cristales, que también lo vemos aquí en Sevilla. Y además allí siguen poniendo unos espartos sobre una estructurita metálica, y ese esparto pues, lo que hace es proteger del soleamiento, pero establece un clima. Pues vemos que encima de los balcones hay puesto lo que se llama un tejaroz, que es un tejadillo de metálico, que está hecho para la lluvia y además para cuando el sol molesta, que no entre. Con la tradición de casas patio sevillana, esas ventilaciones que se producen desde la calle estrecha a lo que es el zaguán, lo que es el patio, ese muro que tiene una cierta capilaridad, que es húmedo, el aire cuando pasa por el muro se refresca, esa cultura de vida de vivir en verano en la planta baja y en invierno subir a la planta de arriba. O sea, tenían como bastante asumido lo que es aprovechar técnicas completamente naturales de la captación solar en un momento dado a través de la montera. El patio además se pone su montera con su toldo, y entonces ya estamos también manejando el clima. Yo estoy pensando en la vivienda árabe siempre de gruesos muros, pequeñas ventanas, cubierta plana para facilitar la emisión de calor nocturno, el jardín interior para refrescar la vivienda, pero normalmente la vivienda árabe en sí suele ser más compacta, ¿no? Más cerrada a la calle. O sea, a excepción de la puerta de entrada y la puerta de salida al patio, las ventanas son siempre ridículas. O sea, la ventilación y la iluminación en la vivienda rural no son necesidades principales. La ventilación se resuelve muy bien con el pasillo y con la chimenea, y la iluminación es necesaria porque la persona que está en la vivienda está siempre al lado del hogar, está cocinando, tiene la propia luz del hogar, y cuando la gente vuelve a la casa es por la noche para dormir. La gente sale al campo por la mañana y vuelve por la noche. Cuando utilizamos un sótano, utilizamos la inercia térmica del terreno, es decir, que hacemos un vacío en el terreno y el cerramiento que tenemos está en contacto directo con el terreno. Eso implica que la inercia térmica de ese terreno nos repercute en el interior de esa estancia. De ahí que cuando uno entra a su sótano se encuentra pues que en verano está más fresquito que el resto de la casa y que en invierno pues está algo más cálido, ¿no? Uno entra y cuando los días de frío nota ese calor que hay dentro, porque esa habitación es como un búnker, ¿no? Está muy protegida
y además cuenta con la inercia térmica de todo el terreno, de esa masa infinita que lleva el terreno. Bueno, la vivienda de los cerros empezamos un poco por elegir sobre todo materiales, a ser posible, de reciclado. Por otro lado, luego la implantación del edificio en el terreno se hace enterrando parte del edificio, con lo cual la masa térmica que se consigue en ese momento es infinita. Por otro lado, la situación de la vivienda hace que las piezas que más vayan a vivirse se orienten siempre a sur, pero con una protección importante para que durante el verano el soleamiento no sea excesivo y para que en el invierno la radiación solar llegue incluso hasta la segunda y tercera crujía. A poniente se cierran completamente los huecos, solamente se hace una pequeña apertura para el porche, para los accesos, para todo el entorno de la casa. Se han utilizado materiales porosos, ladrillos, barros, de tal manera que al absorber ese riego que se hace siempre a final de la tarde, consigues que a través de una lámina de agua penetren en la vivienda. En otras latitudes, en zonas húmedas, pues ahí pasa como en la selva, sombra y aire. Como el agua no se evapora, no enfría el ambiente y por tanto dentro y fuera hace el mismo calor, sobra la construcción, la masa térmica, etcétera, todo sobra. En realidad basta sombra, ventilación y punto. El polo opuesto, Almería, por ejemplo, un clima seco y caluroso en donde jamás llueve. Pues aparte de la solidez de muros, de la pequeña proporción de huecos, fíjate la obsesión por aprovechar hasta la última gota de lluvia. Utilizan las azoteas como auténticos embudos y luego almacenan el agua en aljibes. Aparte de que las azoteas tienen además otra razón para ser planas, y es que facilitan el enfriamiento nocturno. No solamente debemos hablar de lo que es arquitectura, hay que hablar también de la planificación de la ciudad, de lo que es el urbanismo de la ciudad, de lo que es la utilización de las zonas verdes, el movimiento del aire en torno a los edificios. Porque bioclimático creo que debe ser todo el espacio habitable. Yo creo que los diseños de la ciudad no son los más apropiados para aplicar una arquitectura acorde al clima. Siempre los loteos, las parcelaciones vienen muy condicionadas por lo que es un plan parcial, que te definen unas alineaciones, pero no está considerada nada la orientación. Tampoco se tiene un poco en cuenta vientos dominantes. Y es que se hace un bloque y se ponen unas viviendas al sur y otras al norte. Eso, por ejemplo, es un verdadero disparate. Es hacer viviendas para blancos y para negros. Y luego, en las que no son bloques de vivienda, por ejemplo, los pitufos, pues de repente una calle da la vuelta y la casa sigue siendo la misma. Y entonces resulta que la casa, que a lo mejor estaba funcionando bien por una orientación determinada y por una situación relativa al lugar, pues ya cambia en una curva que hace la calle y no varía la casa. Esto desde luego no se daba antiguamente en los pueblos. Cuando tú veías un pueblo arracimado en una colina, pues vas viendo cómo se van adaptando a la propia colina, buscando el sur y el sol. Ese microclima que salía en los periódicos, que hablaba tanta gente y tanto, hombre, era una cosa muy tecnológica porque utilizaba los elementos más avanzados de la tecnología, como eran los micronizadores o los ordenadores o los programas muy complejos de sensores, pero el fundamento era el mismo. Sombra vegetal, producción de oxígeno, evaporación de agua para producir aire fresco, control de esa masa de aire fresco, en fin, lo mismo que hacían los árabes, ¿no? Respecto a lo que es el tema de la vivienda, la alta tecnología, hombre, yo creo que falta mucho, ¿no?, para que llegue. O sea, la razón fundamental de que no se haga arquitectura bioclimática es ignorancia. Ignorancia por parte de los arquitectos que no saben una palabra de esto, pero además no tienen ningún interés en aprenderlo. Por parte del usuario que no sabe una palabra de esto y por lo tanto no lo demanda. Y naturalmente por parte del promotor. Nada más, solamente nos falta, señoras y señores, rebautizar a la criatura. Los telespectadores nos han llamado proponiendo alternativas. Arquitectura solar, arquitectura natural, del entorno medioambiental y arquitectura pasiva. Aquí concluye De Sol a Sol. Esperemos que haya resultado de su agrado. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.